Tengo 35 años y vengo de un origen humilde. Mis padres viven en un suburbio tranquilo y crecí en una pequeña casa de 3 recámaras que siempre olía a ropa recién lavada y a comida casera. Después de la preparatoria, tuve una serie de trabajos esporádicos, de barman, ayudando en la ferretería de mi tío, y finalmente administrando una tienda local de artículos deportivos. No era glamoroso, pero era honesto. Mi esposa, por otro lado, venía de un mundo que yo jamás había conocido. Sus padres eran dueños de múltiples propiedades, manejaban coches de lujo y organizaban fiestas ostentosas varias veces al año. Llamémoslos mi suegro, Phil, y mi suegra, MYL. Phil era una figura alta e imponente, social y físicamente, que irradiaba una tranquila dominancia en cualquier habitación. Solía hacer comentarios casuales que sonaban más como amenazas veladas o manipulaciones. MYL era igualmente hábil con la desaprobación sutil, una sola ceja levantada podía encoger a cualquiera. Nunca fueron abiertamente crueles frente a mí, pero sentía su desaprobación acechando bajo la conversación educada. Después de que mi esposa y yo nos comprometimos, me di cuenta de cuánto temían sus padres que los ajenos se apoderaran de los bienes de su familia. Me miraban como a un intruso, a pesar de que mi esposa y yo habíamos estado saliendo durante años. Antes de que pudiéramos fijar una fecha de boda, mi suegro exigió que firmara un acuerdo prenupcial. No tenía los recursos financieros para pelear legalmente y estaba demasiado cegado por el amor. Me repetía a mí mismo que era solo algo simbólico para complacer a sus padres. El amor era toda la garantía que necesitaba, ¿verdad? El día que firmé permanece vívido en mi mente. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. MYL extendió el documento, deslizó una pluma hacia mí. Phil me ofreció café, casi como si fuera una transacción comercial normal. Mi esposa se mantuvo a un lado, diciendo poco. Eso me dolió, pero me encogí de hombros, pensando que a la larga no importaría. El contrato básicamente decía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario perteneciente a su familia seguiría siendo propiedad separada de ella, mientras que cualquier activo importante que adquiriéramos juntos, como una casa o ganancias de lotería, sería propiedad conyugal. Me pareció extraño, pero solo quería casarme con ella. 6 meses después, nos casamos junto a un lago en una ceremonia pintoresca. Mis padres estaban abrumados por la extravagancia, pero me apoyaron. Recuerdo la tensión en el rostro de mi padre cuando saludó a mis suegros. Siempre me había dicho que confiara en mi intuición, pero yo pensé que el amor conquistaría todas las dudas. Los primeros 2 años pasaron sin incidentes importantes. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo pagaba mensualmente la hipoteca, aunque el enganche había salido de un regalo de su padre. Mirando atrás, nunca fue realmente un regalo, sino más bien una herramienta para controlarnos. Pero en ese entonces, asumí que así operaban las familias adineradas. Nuestro matrimonio tuvo las típicas disputas por dinero y ocasionales estallidos por la intromisión de nuestros padres en nuestras decisiones. Se presentaban sin avisar, traían muebles o decoraciones nuevas y, de vez en cuando, reordenaban todo nuestro espacio vital sin previo aviso. Mi esposa minimizaba mi frustración, etiquetándolo como la naturaleza servicial de sus padres. Luego llegó el día que lo puso todo de cabeza. Mi esposa me llamó, sin aliento de emoción, diciendo que había ganado un premio de lotería de 9 millones de pesos con un boleto al azar que compró en una gasolinera. Al principio, estaba eufórico, soñando con dejar nuestros trabajos y viajar por el mundo, pero la alegría se desvaneció rápidamente. Insistió en que lo mantuviéramos en secreto, incluso para mis padres. Se volvió extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero correctamente y de reunirse con abogados que yo nunca había conocido. Cuando le pedí unirme a esas reuniones, me dijo, te sentirías fuera de lugar, lo cual me hirió. No tenía idea de que la verdadera bomba estaba por venir. Una tarde, llegué a casa del trabajo agotado para encontrarla allí con su tía, hurgando en los cajones. Me soltó la noticia como si fuera algo casual, estaba solicitando el divorcio. Me dijo que empacara mis cosas y que abandonara el condominio, un acuerdo que, según ella, estaba a su nombre. Me quedé helado.
Claro, yo contribuía mensualmente con los pagos de la hipoteca, pero aparentemente ella creía que el pago inicial de su padre y su nueva fortuna me hacían irrelevante. Sentí mi corazón desgarrarse. Llamé a mi padre, con la voz temblorosa, diciéndole que acababan de echarme de mi propia casa. Fue la máxima traición. Pero el mayor shock vino después. Descubrí que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla. Querían echarme para poder aislar las ganancias de la lotería de mí. Excepto que habían olvidado los términos de las mismas capitulaciones que me obligaron a firmar. En lugar de proteger completamente a su hija, el documento decía que cualquier ganancia inesperada adquirida durante el matrimonio se consideraba un activo conjunto. De repente, me di cuenta de que si insistían en divorciarme justo después de ese premio gordo, quizás no podrían quedarse con todo. Decidí manejar las cosas con cuidado. Mi padre me instó a mantener la calma, conseguir un abogado fuera de su círculo social y prepararme para una pelea desagradable. Y yo estaba decidido a no ceder. Me habían tirado el guante, tratándome como a una molestia prescindible. Si pensaban que me iría tranquilamente, me habían subestimado gravemente. Pasé algunas noches en casa de mis padres, tratando de asimilar el shock. Mi madre estaba furiosa, despotricando que mis suegros habían sido irrespetuosos desde el primer día. Mi padre, aunque igualmente enojado, se mantuvo pragmático. Contactó a un viejo amigo, un abogado de derecho familiar, y me consiguió una cita a primera hora de la mañana. Sentado en la oficina de ese abogado, sentí una mezcla de ira y alivio. Le conté cómo mis suegros insistieron en las capitulaciones, cómo mi esposa acababa de ganar 9 millones de pesos y luego me sorprendió con el divorcio. Cuando revisó el acuerdo prenupcial, de hecho, se rió. Se dispararon en el pie, dijo. Específicamente incluyeron un lenguaje que agrupa las ganancias de lotería como activos conyugales. A menos que un juez haga alguna interpretación legal descabellada, tienes derecho a una porción sustancial. Escuchar esto fue como un salvavidas. Me había preocupado tanto que las capitulaciones me dejarían fuera, pero resultó que su miedo a que yo reclamara la riqueza heredada había eclipsado la posibilidad de un escenario de lotería. Mi abogado advirtió que no sería fácil. Mis suegros eran ricos, bien conectados y probablemente desplegarían todo un equipo legal. Pero él creía que teníamos un caso sólido, especialmente porque yo había contribuido financieramente al matrimonio y había sido expulsado abruptamente de nuestro hogar de ocupación conjunta. Pregunté sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Un divorcio contencioso podría extenderse fácilmente por meses o más, pero si el lado de mi esposa se daba cuenta de que estaban en terreno inestable, podrían buscar un acuerdo rápido. El abogado predijo que intentarían la intimidación o tácticas deshonestas para que yo renunciara a mis derechos por poco dinero. Efectivamente, mi suegro me dejó un mensaje de voz amenazante a los pocos días, diciéndome que me retirara porque no merecía nada de su hija. Afirmó que si intentaba perseguir las ganancias de la lotería, se aseguraría de que yo terminara sin nada. Mi abogado simplemente me aconsejó que documentara todo. Luego, mi suegra me acorraló afuera de la casa de mis padres, ofreciéndome una miseria para que desapareciera discretamente. Lo presentó como un trato generoso, que era tan bajo que ni siquiera cubriría la mitad de las contribuciones hipotecarias que había hecho. Me negué, diciendo que nos veríamos en la corte. Ella se burló, desconcertada por mi desafío, claramente no acostumbrada a que nadie rechazara su dinero. Con las negociaciones estancadas, mi abogado presentó mociones para asegurar que los fondos de la lotería no fueran ocultados o transferidos. Esto enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a inventar historias sobre mí siendo un cazafortunas que se aprovechó de su inocente hija. Me dolió, pero me mantuve firme. Mi jefe, dueño de la tienda de artículos deportivos, me respaldó, ignorando los intentos de mi suegro de inmiscuirse en mi empleo. Los amigos tomaron partido, algunos llamándome mezquino, otros aplaudiéndome por defenderme. La tensión era sofocante, pero me negué a ceder. Después de un par de semanas de negociaciones infructuosas, obtuvimos una fecha en la corte. Mi esposa no estaba por ningún lado personalmente, prácticamente estaba bajo el ala protectora de sus padres, ignorando toda comunicación directa conmigo.
Tenía a sus abogados haciendo la labor, afirmando que yo era el parásito que no contribuía en nada al matrimonio. Mi abogado respondió con registros financieros, participación en los gastos de las facturas y la cláusula explícita de las capitulaciones sobre las ganancias inesperadas. También destacamos cómo había sido violentamente expulsado del condominio. La jueza ordenó a ambas partes prepararse para una audiencia más formal sobre la división de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro volvió a amenazar a mi jefe, quien rápidamente le dijo que se fuera al diablo. Eso solo avivó la ira de mi suegro. Mi abogado dijo que debíamos proceder con cuidado, pero que confiaba en que una jueza vería a través de sus tácticas de miedo. Nada me había preparado para el enfrentamiento final en la corte, pero al menos sabía que la ley estaba, irónicamente, de mi lado, gracias a las mismas capitulaciones que me habían obligado a firmar. Pasaron las semanas y la tensión en torno a la próxima audiencia alcanzó su punto álgido. Mi esposa seguía evitando el contacto directo conmigo, sin embargo, sus abogados bombardeaban a los míos con mociones. Insistían en que la ganancia de la lotería era propiedad separada porque ella compró el boleto, ignorando el lenguaje de las capitulaciones que cualquier ganancia importante durante el matrimonio era conyugal. Mientras tanto, mi suegro intentó difamar mi reputación entre amigos y contactos comerciales, difundiendo la narrativa de que yo era un cazafortunas que se había casado con la familia únicamente por dinero. Durante este periodo, sentí una mezcla de frustración y motivación. Si creían que podían intimidarme y privarme de mis derechos, estaban muy equivocados. Tenía documentos que mostraban cómo contribuía a nuestra vida compartida, facturas de servicios públicos, comestibles, pagos parciales de la hipoteca. Mi abogado y yo examinamos cada detalle de las capitulaciones. Él señaló una frase crítica que especificaba todas las ganancias financieras inesperadas, incluyendo, pero no limitándose a, ganancias de lotería o programas de juegos. Se considerarán bienes conyugales a menos que se designe expresamente lo contrario. Era como si mis suegros hubieran dejado una puerta trasera abierta sin darse cuenta. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia preliminar de Estado. Mi esposa llegó con sus padres y una comitiva de abogados, 4 abogados más un asesor financiero. Me miraron con la misma altivez, pero sus expresiones flaquearon cuando mi abogado, con calma, sacó el texto de las capitulaciones, resaltando la cláusula exacta sobre las ganancias de lotería. La jueza escuchó en silencio, pareció poco impresionada por sus intentos de desestimar el punto y ordenó que todos los activos sustanciales permanecieran congelados hasta la audiencia principal. Esa misma tarde, mi suegra me acorraló afuera del juzgado, insistiendo en que debíamos hablar como adultos. Intentó ofrecerme una suma global aún más baja que antes, etiquetándola como generosa para alguien de tu origen. Me negué de nuevo, diciéndole que dejaríamos que la jueza decidiera. Ella espetó que yo estaba destruyendo a la familia, como si yo fuera quien sorprendió a su hija con un divorcio. La hipocresía me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma. Mi abogado me había advertido que no me involucrara en intercambios acalorados que pudieran ser usados en mi contra más tarde. Detrás de escena, me preocupaba que mis suegros intentaran ocultar las ganancias de la lotería en cuentas secretas. Mi abogado, anticipando esa posibilidad, solicitó órdenes judiciales que impidieran transferencias grandes. También arreglamos tener un contador forense listo si sospechábamos que estaban ocultando fondos. La ira de mi suegro estalló. Me dejó un mensaje de voz llamándome vil y acusándome de drenar el amor de la vida de su hija. Era rico, considerando que ellos fueron quienes me echaron justo después de ganar el premio gordo. A medida que se acercaba la audiencia, me preparé meticulosamente con mi abogado. Ensayamos mi declaración, asegurándonos de que aparecería tranquilo y objetivo en la corte. Tenía copias de las capitulaciones, recibos de la hipoteca que había financiado parcialmente e incluso mensajes de texto que mostraban a mi esposa reconociendo nuestras facturas conjuntas. El abogado recomendó que mantuviera mis respuestas concisas, pero que dejara que la evidencia hablara. Si intentaban teatralidades emocionales, nosotros contraatacaríamos con documentación clara. La mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado, con el corazón palpitante. Mis padres me acompañaron para apoyarme moralmente, aunque esperaron fuera de la sala.
Una vez que comenzaron los procedimientos, al entrar, vi a mi esposa sentada junto a su padre, ambos con expresiones gélidas. Su madre permanecía al fondo, con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, con sus trajes impecables, parecían confiados, quizás creyendo que el dinero y la fuerza legal podían superar los hechos. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, no perdió el tiempo. Invitó a cada parte a presentar sus argumentos. La abogada principal de mi esposa intentó presentarme como un contribuyente menor que había hecho poco más que ocupar el mismo espacio vital. Argumentaron que la compra del boleto de lotería fue una transacción personal hecha con su dinero. Pero mi abogado señaló con calma cómo las capitulaciones explícitamente incluían tales ganancias en la propiedad conyugal. Y también teníamos registros bancarios que mostraban que ella había usado la tarjeta de nuestra cuenta conjunta ese día. Cuando presentamos esa evidencia, vi una tensión visible extenderse por el campamento de mi suegro. La jueza preguntó si tenían alguna documentación contraria que probara que eran sus fondos personales. Balbucearon, afirmando que la tarjeta fue usada accidentalmente o que era un depósito de su padre en la cuenta, pero los extractos claramente mostraban nuestros nombres, no solo el de ella. La jueza tomó nota, su mirada se dirigió a ellos expectante. Finalmente, mi esposa habló. Afirmó que nunca quiso lastimarme, que sus padres presionaron para el divorcio una vez que llegó el premio para proteger los bienes familiares. Se tropezó con sus palabras, admitiendo que se sintió presionada, pero también trató de justificarlo diciendo que todos nos perseguirían si supieran del dinero. Mi abogado le preguntó si me consultó antes de tomar estas decisiones. Ella admitió que no. La desaprobación de la jueza se hizo palpable. Para el mediodía, estaba claro que el acuerdo prenupcial era un arma de doble filo para ellos. El mismo documento que habían impuesto para aislar su riqueza ahora amenazaba con poner una parte masiva de las ganancias de la lotería en mis manos. La jueza programó una audiencia posterior para las decisiones finales, declarando que estaba inclinada a tratar la lotería como un activo conyugal principal sujeto a distribución equitativa. Afuera, mi suegro pasó junto a mí, mascullando: esto está lejos de terminar, pero su confianza estaba definitivamente resquebrajada. En las semanas previas al fallo final, su desesperación se intensificó. Los abogados de mi suegro intentaron de todo, presentar mociones para reconsiderar la redacción de las capitulaciones, alegando que la intención no había sido incluir las ganancias de lotería. La jueza negó estas mociones, señalando el lenguaje claro. Mi suegra intentó acorralarme de nuevo, advirtiéndome que me arrepentiría si rompía a su familia. Le dije sin rodeos que ellos habían empezado esto al echarme y sorprenderme con el divorcio. Mi esposa intentó comunicarse, dejando mensajes de voz emocionales diciendo que no quería que las cosas terminaran tan amargamente, que si llegábamos a un acuerdo privado aún podríamos salvar algo de la relación. Lo habría considerado si me hubieran tratado justamente desde el principio, pero después de la intimidación, las mentiras y el desalojo forzado, mi confianza se había esfumado. Mi abogado me aconsejó que no me involucrara en esas conversaciones por la puerta trasera. Teníamos una posición legal sólida, ninguna razón para conformarnos con las obras. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba llena de abogados de ambas partes. Mi padre, mi madre y algunos amigos vinieron a apoyarme, sentados en silencio en la parte de atrás. La jueza tomó asiento, revisó los expedientes actualizados y permitió las declaraciones finales. El abogado principal de mi suegro intentó un último golpe de suerte, pintándome como un oportunista astuto que solo descubrió el vacío legal de las capitulaciones después de beneficiarse de la generosidad de la familia. Mi abogado contrarrestó con los hechos directos: 1. Me obligaron a firmar las capitulaciones. 2. Explícitamente incluía la lotería o cualquier ganancia inesperada como propiedad compartida. Y 3. Mi suegro financió parte de nuestro condominio, pero yo contribuía mensualmente, así que tampoco era un activo puramente separado. Además, la rápida solicitud de divorcio justo después del premio gordo era una prueba de manual de su plan para aislarme de las ganancias. La jueza escuchó pacientemente, luego pronunció su fallo. Declaró que las ganancias de la lotería claramente caían bajo los activos conyugales según el lenguaje de las capitulaciones.
Criticó a mis suegros por intentar torcer el acuerdo que ellos mismos habían redactado. También encontró que la expulsión inmediata de mi esposa del condominio fue irrazonable y que yo tenía derecho a un reembolso por mi parte de la hipoteca y otras contribuciones conyugales. En resumen, la jueza emitió una orden, recibiría un porcentaje sustancial del pago de la lotería, además del reembolso por mi parte en el condominio. Nos separamos con una fecha de finalización fijada para unas semanas después, solo para procesar el papeleo. El rostro de mi suegro estaba tormentoso. Mi suegra parecía indignada, susurrándole furiosamente. Mi esposa se quedó allí, con lágrimas en los ojos, tal vez por un arrepentimiento genuino o quizás por la ira de perder tanto dinero. Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Alguna vez nos amamos, pero la codicia, la influencia parental y sus intentos de explotarme lo destrozaron todo. A raíz de esto, sus abogados intentaron proponer un acuerdo ligeramente modificado, probablemente esperando que aceptara una suma menor para evitar más drama. Mi abogado recomendó que finalizáramos el fallo de la jueza tal como estaba. No teníamos incentivos para reducirlo. La única concesión que hice fue renunciar a todo interés en el condominio, nunca más quise pisar ese lugar. Me entregaron un cheque por una suma impresionante. ¿Era la mitad del premio gordo? No exactamente, pero era lo suficientemente grande como para permitirme reconstruir mi vida cómodamente. A través de todo esto, me di cuenta de que mis suegros, en su arrogancia, creían que la riqueza los aislaba de las consecuencias. No esperaban que yo me defendiera de manera efectiva. El acuerdo prenupcial que ellos insistieron en firmar, irónicamente, se convirtió en el mismo instrumento que aseguró mi parte de las ganancias. Justicia poética, si es que alguna vez hubo. Mi esposa, hasta donde sé, sigue bajo el ala de sus padres. Ha perdido prestigio en su círculo social por el fiasco que se desató. Algunos conocidos mutuos me dijeron que está lidiando con la culpa, pero dudo que alguna vez admita abiertamente el papel de su familia en la orquestación de esto. Usé parte del acuerdo para ayudar a mis padres a mejorar su casa, como gratitud por apoyarme. Otra parte la invertí. Y aunque toda la experiencia me dejó cicatrices, cambiando mi forma de ver la confianza, el matrimonio y el dinero, me consuela saber que me mantuve firme. Me negué a ser intimidado y a aceptar migajas. Aunque fue un dolor insoportable, el resultado final se sintió como un triunfo sobre la tiranía. Ahora, libre del agarre manipulador de mis suegros, estoy avanzando. He vuelto a una vida más sencilla, irónicamente, que recuerda a mis días previos al matrimonio. Pero soy más fuerte, más sabio y para nada el hombre ingenuo que asumieron que podían pisotear. Si recuerdan algo de mí, que sea que, sin querer, me dieron el arma legal para asegurarme de no quedarme sin un centavo. Ellos iniciaron la guerra, yo la terminé, y ese es el fin de este capítulo.